una negación en la comunidad iglesia, una negación en la nación o en el Estado. El que vive en una crisis emocional o en un ambiente de crisis emocional que lo embarga, en la casa podría ciertamente olvidar los eventos importantes, olvidar pagar las cuentas, olvidar hasta hacerse el aseo personal. En ese caso, debe ser llevado a un nosocomio la persona. En la iglesia podríamos olvidarnos de la hospitalidad, podríamos olvidarnos de las cosas santas y confundir lo santo con lo profano, podríamos caer, como en el texto, en intrigas, o podríamos caer en malas sospechas. En la nación podría surgir xenofobia, el odio a todo lo que es extranjero, podría surgir guerras, que la historia lo demuestra, podría surgir políticas económicas restrictivas y podría existir hasta abuso de poder. Esa negación, no, que presenta el texto entonces, esa triple negación, nosotros debemos saber que en medio de la crisis existencial y en medio de la crisis emocional que la acompaña, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo sé que Cristo nunca te dejará. He aquí te tengo esculpido en las palmas de mi mano. Aunque la iglesia te pueda fallar, Dios nunca te fallará. Aunque la nación te pueda fallar, Dios nunca te fallará. Aunque hayan políticas opresivas, aunque haya latinofobia, aunque haya lo que sea, Dios siempre estará con sus hijos, porque los esculpió y los lleva en su corazón. Allí también hay un cuarto elemento dentro de la crisis que yo destaco como un paradigma mental rígido, una estructura mental rígida de un solo lado que no logra ver las dos caras de la moneda, del billete. Examinen conmigo allí donde dice, comenzando nomás y después en el verso 38, dice, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. María, por una parte, cargando también su situación y su crisis emocional anterior, había sido impulsada por el Espíritu Santo para llegar a ese lugar, a ungir a Cristo Jesús como un regalo, como un don antes de su muerte. María estaba allí, pero esta María que conocemos era una María que había sido abusada verbalmente, emocionalmente, sexualmente por su tío, por el mismo Simón que aquí está. Él la había echado a María a la calle, y María era una mujer totalmente agredida. Yo no sé tú si has sido y si has sufrido agresión en tu niñez, si has sufrido agresión en tu empleo, si has sufrido agresión en tu familia, en cualquier otra parte, si has sufrido la tensión del abuso que te destruye, que te aniquila, que te invisibiliza, pero Cristo Jesús tiene poder porque levanta al caído. Allí estaba María entonces cargando su crisis emocional, y había un paradigma rígido que se presentaba a su contra. Simón entonces percibió que lo que estaba haciendo María estaba fuera del protocolo. ¿Cómo en esta casa, en esta iglesia, en esta nación, María se va
a humillar y va a sacar un perfume y va a estar besando los pies del maestro y secándolo con sus cabellos. Esto está fuera de todo protocolo. Simón entró en crisis, en neurosis. A veces también nosotros entramos en crisis, en neurosis, en medio de la misma crisis, cuando vemos que las cosas cambian, que quitan una cosa, que ponen otra cosa, y que las cosas no iban como nosotros planeamos, iban saliendo uno tras otro, entramos en shock como Simón. En medio de la crisis, podemos verlo también aún en la nación. Usted pone la televisora y puede ver, unos dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. The congressman said something and others say something and they make a big boom about it. Y hacen un boom acerca de, unos dicen, otros dicen, quitan, ponen. Es la crisis emocional que se convierte en paranoia, en neurosis, que gobierna nuestra vida, y de nuestra vida, porque le decía, de la casa interior, se transforma en la familia, la misma neurosis, que si la esposa en medio de la crisis aprovechó un baratillo, un sale, y compró 2 vestidos por el precio de uno, hay un boom, hay un escándalo. Eso no puede ser, que si en la iglesia ocurrió tal o cual cosa, se cambió, se quitó algo, hay un boom, hay neurosis. Si en la nación se hizo tal cual cosa, hay un boom, hay una neurosis. Simón entró en neurosis, en shock en ese momento. Perdió los estribos. ¿Cómo esta mujer puede hacer esto? Ella no está conforme al status quo. Entonces, aquí se cumple lo que en liderazgo llamamos el liderazgo búfalo. Simón, ¿han visto los búfalos de Norteamérica? El símbolo, el búfalo. Todos los búfalos de la manada siguen al búfalo principal, y si el búfalo principal se desvía y se va al precipicio, ¡bum!, todos se van al precipicio. Por eso les decía que era el símbolo de la casa, era de un individuo, era de una familia, era de una iglesia, era de una nación. En medio de la neurosis se puede ir al desplome una vida. En medio de la neurosis, en medio de la crisis emocional, se puede colapsar una iglesia como colapsó ciertamente el sistema judaico. Puede colapsar toda una nación como colapsó la nación judía, si no reconocemos los elementos. Y entonces Simón se puso lo que en liderazgo llamamos el sombrero cuadrado en una cabeza redonda. Me pongo el sombrero cuadrado. Y en la casa yo puedo ponerme el sombrero cuadrado, saber que todo anda mal, que mi matrimonio está al borde de la crisis, que mi familia está al borde de la crisis, y sigo con el sombrero cuadrado, con la mente rígida. No quiero cambiar y permitir que Cristo me cambie. En mi trabajo, en mis negocios, puedo tener el sombrero cuadrado en mi cabeza redonda, y viendo que el contexto cambia, y viendo que todo cambia, y yo sigo con la misma visión de siempre hasta que colapsa el negocio. En la nación puedo ponerme el sombrero cuadrado y ver que se está desmoronando el país entero, y sigo con el sombrero cuadrado. Pero en la iglesia no ha de ser así. Es decir, en los que conocen la palabra, en los hijos de la luz, no ha de ser así. Jesús le dijo a los discípulos: Pedro, Juan, Santiago, tira la red al otro lado. Pedro, Juan, Santiago estaban acostumbrados a tener la red en el mismo lugar. No eran pescadores, no manejaban el teje y el manejo y el arte de pescar. Ellos sabían lo que estaba haciendo y querían hacer lo mismo siempre. Y si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y entonces Jesús, viendo la situación, dice: se están fatigando toda la noche y no pescan nada. Pedro, Juan, Santiago, dejen la mentalidad rígida, tira la red al otro lado, tira la red al otro lado. Y no quisieron entender. ¿No habéis escuchado a los niños cantando? Pedro, Juan, Santiago en un barco, Pedro, Juan, Santiago en un barco, allá en alta mar. Pasó toda la noche y no pescaron nada, pasó toda la noche, no pescaron nada.
allá en alta mar. Tira la red contraria al otro lado, tira la red contraria al otro lado, tira la red contraria al otro lado, allá en alta mar. Tira la red al otro lado, ha dicho el maestro. Debes darle un giro a tu vida en medio de la crisis emocional que todo lo embarga. Debes dar un giro. El maestro dice, no sigas fosilizado, no sigas con el sombrero cuadrado. Tira la red, cambia, no insistas en lo mismo por el mismo camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Volveos a mí, dice el Eterno, no quiero la muerte del inicuo. Volveos a mí, deje el hombre y la mujer limpia su camino y vuelvas el Eterno, el cual será amplio en perdonar y en dar misericordia. ¿Por qué sigues en lo mismo? ¿Por qué insistes con una mentalidad rígida en lo mismo? Siguiendo el mismo camino, los mismos patrones, haciendo las mismas cosas. Es la hora que Cristo haga cambio en tu vida. Todo debe cambiar. Toma, Señor, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Cámbiame, lávame, límpiame, transfórmame, hazme una criatura nueva. ¿Acaso no soy tu barro? Oh alfarero divino, ¿acaso no puedes romperme y hacerme de nuevo? Toma mi barro, toma mi barro.